Dicen que en un pequeño pueblo, donde las noches parecían más largas de lo normal, existía una tradición entre los adolescentes: el reto del cementerio. Cada año, cerca de Halloween, un grupo de amigos se reunía en la vieja estación para jugar a la ruleta del miedo. El que perdiera debía entrar al cementerio, clavar la nota en una tumba y dejarla ahí como prueba. Nada más. Un acto rápido, una broma entre amigos. La mala suerte cayó sobre Lucía. Entre risas, su mejor amigo Tomás le tendió la hoja arrugada y el cuchillo. «Solo tenés que dejar esto en la tumba y volver», dijo. Ella sonrió nerviosa, intentando disimular el temblor en sus manos. «¿Y si me aparece algo? Entonces corres», respondió otra chica riendo. «Y ganas el doble». Lucía encendió su linterna y cruzó la reja oxidada. El sonido del metal al cerrarse detrás de ella la hizo estremecer. Caminó despacio, cuidando de no tropezar con las raíces que sobresalían del suelo. A lo lejos, sus amigos seguían grabando con el celular, las luces de sus linternas parpadeando entre las sombras. El cementerio era viejo, con cruces torcidas y nombres borrados por el tiempo. El cielo estaba cubierto, y las cruces parecían moverse al ritmo del viento. A medida que caminaba entre las lápidas, la luz de su linterna temblaba, como si algo invisible respirara cerca de ella. Cada paso sonaba hueco sobre la tierra. Por un momento creyó escuchar una risa, lejana, burlona, como si viniera del muro del fondo. Aceleró el paso, apretando el papel en una mano y el cuchillo en la otra. Eligió una tumba al azar, una con la fecha casi borrada, y sacó la nota. «Estuve aquí noche de Halloween», respiró agitada. El silencio era absoluto. Ni grillos, ni viento. Solo su corazón latiendo fuerte. «Lo hago y me voy», susurró, y clavó el cuchillo con fuerza, atravesando la nota. El golpe resonó como un eco en el vacío, pero justo cuando dio un paso atrás, sintió que algo la sujetaba. Un tirón brusco en la falda. Giró, temblando, buscando con la linterna, pero no había nadie. El aire se volvió pesado, inmóvil. Trató de correr, pero el miedo la paralizó. El tirón volvió, más fuerte. Clara soltó un grito que se perdió entre las tumbas. A la mañana siguiente, el cuidador del cementerio encontró la linterna tirada en el camino. Avanzó despacio hasta que vio una figura tendida en el suelo. Era Clara. Yacía con los ojos abiertos, como si hubiera visto algo imposible, algo que la heló por dentro. El papel seguía clavado en la tumba, moviéndose con el viento. El cuchillo también estaba allí, atravesando la nota, y una parte de su falda. El cuchillo había quedado enganchado, sujetándola por completo al suelo. Ella, al intentar correr, debió sentir el tirón de la tela y creyó que una mano la había atrapado desde la oscuridad. No fue un espíritu el que la mató, fue el miedo que ella misma despertó cuando aceptó el reto. Desde entonces, los jóvenes del pueblo ya no se atreven a jugar, porque aseguran que si uno se acerca a la cruz del fondo y guarda silencio, puede escuchar un sollozo, el de una chica que todavía intenta soltarse. Su nombre, casi borrado, se distingue entre las manchas de humedad. Cuentan que en las noches frías, cuando alguien pronuncia su nombre dentro del cementerio, una voz responde: «Ya cumplí el reto. ¿Y tú?» Aquella noche de Halloween, el pueblo parecía suspendido entre la niebla y el sonido hueco de los tambores. Las casas de madera se alineaban como sombras, decoradas con linternas de papel que temblaban con el viento. Niños disfrazados corrían entre los templos, gritando, riendo, llenando bolsas con dulces. Yo observaba desde la ventana del pequeño almacén donde trabajaba. Todo se sentía tan normal, tan lleno de vida, hasta que lo vi. Entre las figuras disfrazadas, una caminaba distinto. No corría, no reía. Avanzaba lento, con pasos rígidos, sosteniendo algo pesado en sus manos.
Llevaba una máscara de calavera, blanca y agrietada, con las cuencas negras y hundidas. Pensé que era parte del desfile. Muchos lo miraron, incluso le tomaron fotos. Pero había algo extraño en su andar. El cuerpo parecía inclinarse hacia un lado, como si arrastrara un peso invisible. Me apoyé contra el vidrio, intrigado. Fue entonces cuando noté que no caminaba solo. Una forma oscura lo seguía, algo que arrastraba por el suelo dejando un rastro húmedo. Las luces anaranjadas de las linternas lo iluminaban a intervalos, y cada vez que el resplandor lo alcanzaba, parecía una escena distinta. Una sombra, una tela, un cuerpo. Nadie reaccionaba. Los niños continuaban pidiendo dulces. Los adultos bebían sake. Las parejas reían al pasar. Todo era ruido, luces y risas. Solo yo, detrás del vidrio empañado, sentía que algo no encajaba. El hombre se detuvo frente al templo. Giró la cabeza, lentamente, como si supiera que lo estaba mirando. La máscara blanca reflejó la luz de una linterna, y por un segundo creí ver una sonrisa detrás del cráneo. Después siguió caminando. Tomé mi abrigo y salí. El aire estaba helado, y el olor a incienso se mezclaba con algo metálico. Lo seguí a distancia, entre los callejones de piedra, mientras el murmullo de la gente quedaba atrás. Nadie lo detenía, nadie parecía notar lo que arrastraba. Cuando dobló hacia la calle principal, una ráfaga de viento levantó el plástico que cubría su carga. Y vi una mano humana, pálida, que rozó el suelo y dejó un rastro oscuro sobre las piedras. Tragué saliva. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó entre el sonido de los tambores. El hombre con la máscara de calavera siguió avanzando, imperturbable, mientras las linternas bailaban sobre su camino como si lo escoltaran. El hombre con la máscara de calavera caminaba sin prisa. Los pasos eran medidos, precisos, como si cada uno tuviera un propósito. A su alrededor la fiesta seguía. Luces, risas, cánticos. Nadie veía el peso muerto que arrastraba por el suelo. Nadie escuchaba el roce del cuerpo contra las piedras. Solo él. Y el sonido de su propia respiración detrás de la máscara. Bajo la calavera, la piel le ardía. El aire helado se colaba por las grietas del yeso, raspando su cara sudada. Llevaba horas caminando, desde su casa, desde la sala donde todo había terminado. Su esposa aún lo miraba con los ojos abiertos cuando la tomó del cuello. Él no recordaba haber gritado, solo el silencio, interrumpido por el chasquido del fuego en la hornalla. Y después, nada. Solo la decisión de salir, de mostrárselo al mundo. Hoy todos llevan máscaras, pensó. Hoy nadie me va a ver realmente. Pasó junto a un grupo de adolescentes que rieron al verlo. Uno le gritó que su disfraz era demasiado realista. Él asintió sin detenerse. Cada palabra le atravesaba el pecho, pero no como culpa, como orgullo. El cuerpo pesaba menos ahora. Las calles, cubiertas de linternas, lo guiaban hacia el río, donde pensaba dejarla. Pero algo cambió. A unos metros, una figura lo observaba, el hombre del almacén, quieto, temblando, sosteniendo una linterna como si fuera un arma. Por primera vez esa noche, la máscara se detuvo. El asesino giró lentamente la cabeza. El observador retrocedió un paso. El sonido de la máscara al girar fue como un hueso partiéndose. Durante un segundo, el asesino pensó en acercarse, pero no lo hizo. Solo levantó una mano ensangrentada y señaló su propio rostro, como diciendo, ¿no ves? Todos llevamos uno. Entonces siguió caminando. Atravesó el puente de piedra, el cuerpo arrastrando un último suspiro contra el suelo. El viento apagó varias linternas, y en la penumbra, su silueta se confundió con las sombras. Horas después, cuando la policía lo encontró, seguía con la máscara puesta. Había dejado el cuerpo de su esposa junto al río, acomodado con cuidado, como si durmiera. Él estaba de rodillas, mirando el agua, murmurando una frase una y otra vez. Nadie sospechó, todos creyeron que era parte de la fiesta. Desde entonces, cada 31 de octubre, algunos vecinos aseguran ver una calavera blanca caminando por la orilla,
bajo las linternas de papel. Nadie se le acerca, porque nadie está seguro de si es un disfraz o si el hombre del Halloween japonés sigue buscando a quien lo miró esa noche. Siempre me gustó salir a caminar la noche del 30 de octubre. Las casas del vecindario se llenaban de luces naranjas, de esqueletos colgando de los árboles, de calabazas con sonrisas podridas. Era esa mezcla de fiesta y miedo lo que hacía que el aire se sintiera distinto. Esa noche, mientras caminaba hacia la tienda de la esquina, vi algo nuevo frente al bosque. Una figura colgada de una rama alta, justo en el límite donde comenzaban los árboles. Parecía parte de las decoraciones. Llevaba un vestido oscuro, moviéndose apenas con el viento. Al principio no le di importancia. Vaya, se esmeraron este año, pensé. Varias personas pasaban por la calle y también la miraban. Algunos incluso se rieron. Uno de los vecinos dijo que parecía demasiado real. Otro bromeó con que las decoraciones cada vez eran más creativas. Nadie se acercó. Nadie quiso comprobarlo. Mientras seguía mi camino, noté que los perros del vecindario no dejaban de ladrar en esa dirección. Uno tiraba de la correa, gruñendo, hasta que su dueña lo obligó a seguir. No sé por qué, pero esa imagen quedó clavada en mi cabeza. Más tarde, ya en casa, podía ver la figura desde mi ventana, balanceándose contra la luz de la luna. El viento la hacía girar lentamente. En un momento, el rostro, pálido, inexpresivo, pareció mirarme. Cerré las cortinas. Solo es una decoración, repetí en voz baja, pero la sensación no se iba. Había algo en la forma en que colgaba, en cómo se movía, que no encajaba del todo con las demás decoraciones del vecindario. Era demasiado pesada, demasiado humana. Esa noche dormí mal. En sueños, escuchaba el chirrido de la cuerda rozando la rama, el viento golpeando el vestido, el sonido seco de algo que se balanceaba con cada ráfaga. Al amanecer salí a trabajar. El sol apenas comenzaba a filtrarse entre las hojas del bosque. Había silencio. Un silencio tan denso que incluso los pájaros parecían haber desaparecido. La figura seguía allí, solo que con la luz del día ya no parecía una figura. El vestido estaba húmedo, manchado, y lo que yo creí una máscara blanca era un rostro real, hinchado, con los ojos medio abiertos, la piel azulada. Me quedé inmóvil. Por un instante no supe qué hacer, ni siquiera grité. Era como si mi mente se negara a aceptar lo que veía. Cuando por fin llamé a la policía, varios vecinos comenzaron a salir de sus casas. Todos teníamos el mismo rostro, el de alguien que acaba de descubrir que la noche anterior convivió con la muerte, sin saberlo. Los oficiales llegaron rápido, colocaron una cinta amarilla y comenzaron a tomar fotos. Uno de ellos comentó que el cuerpo llevaba allí toda la noche. Nadie había notado nada. Nadie. Dijeron que la mujer no era del vecindario, que no había registros, ni testigos, ni siquiera un vehículo cerca. Esa misma tarde retiraron el cuerpo, pero durante días la rama quedó vacía y torcida, como si aún recordara el peso de la mujer. Desde entonces, el lugar se volvió extraño. Los niños dejaron de jugar cerca del bosque. Algunos decían que a veces se veía algo moverse entre los árboles, balanceándose despacio, justo donde ella había estado. Yo sigo pasando por ahí cada tanto. No sé por qué. Quizás por culpa, quizás por costumbre. Cada Halloween, cuando el viento sopla fuerte, escucho ese mismo chirrido, el que oí en mis sueños aquella noche. Y a veces
Juro que la veo de nuevo, balanceándose entre las sombras, esperando que alguien más confunda la muerte con una simple decoración. Era la noche de Halloween de 1924, en una fraternidad universitaria de Illinois. La casa estaba llena de luces parpadeantes y sombras que bailaban por las paredes, mientras la música retumbaba y el aire olía a cerveza barata y a látex de máscara nueva. Estudiantes disfrazados de payasos, zombies, vampiros y superhéroes se movían en una multitud eufórica, riendo, abrazándose, posando para fotos improvisadas. Nadie parecía conocer a nadie realmente. Todos estaban detrás de una máscara. Todos parecían desconocidos. Entre ellos apareció un intruso. Su disfraz no destacaba. Una máscara blanca sin expresión, de esas que se compran por unos pocos dólares en cualquier tienda. Nadie lo reconoció. Nadie sospechó nada. Durante horas, bailó, bebió y se mezcló con los demás. Sonrió tras la máscara, y aunque nadie lo vio, sus ojos observaban cada movimiento con una calma inquietante. Al principio, era solo un estudiante más, pero conforme avanzaba la noche, la atmósfera cambió. Los juegos y las bromas empezaron a volverse más nerviosos, las risas más cortas, y los invitados comenzaron a sentir algo extraño, un escalofrío que recorría la espalda, como si alguien invisible los estuviera evaluando. A eso de la medianoche, la fiesta empezó a disolverse. Los estudiantes salían tambaleando, riendo y hablando en voz alta, dejando vasos vacíos y papel picado por el suelo. Nadie parecía notar que, entre las sombras del patio trasero, alguien permanecía inmóvil, observando con una quietud mortal. Fue entonces cuando un grupo de amigos, riendo mientras intentaban encender una fogata, tropezó con algo en el césped. Un grito resonó en la noche, seguido por un silencio que aplastó toda la música y las voces. Allí, tendido entre las hojas secas y el frío del otoño, estaba Bobby Franks, un joven de apenas 20 años. Su pecho había sido atravesado por un corte profundo, y la sangre comenzaba a teñir las hojas de un oscuro brillo carmesí que relucía bajo la luz de las farolas. El pánico se desató. Los gritos rompieron el aire nocturno y los estudiantes corrieron hacia la casa, cerrando puertas y ventanas. La policía llegó minutos después, y aunque registraron la casa y revisaron cámaras, no pudieron encontrar al asesino. Cada testimonio era distinto. Algunos decían que llevaba máscara de payaso, otros que era una máscara blanca sin rasgos. Y entonces, una idea aterradora comenzó a formarse en la mente de todos los presentes. El asesino había estado bailando entre ellos todo el tiempo, mezclándose, invisible detrás de una simple máscara. Los investigadores nunca encontraron pistas claras. La máscara del intruso no tenía huellas. Nadie pudo decir cómo entró ni cómo salió. Era como si se hubiera disuelto en el aire, dejando únicamente el recuerdo de la muerte. Con el paso de los días, la historia se convirtió en leyenda entre los estudiantes. Los recién llegados escuchaban rumores sobre una figura fantasmal que aparecía en los patios traseros, especialmente en las noches de Halloween. Algunos afirmaban haber visto una silueta blanca y estática, de pie entre los árboles, observando la fraternidad con ojos que brillaban tras la máscara. Cada año, durante el mes de octubre, la fraternidad recordaba a Bobby Franks. Las luces parpadeaban más intensamente, la música parecía vibrar con un tono más oscuro, y los estudiantes que se atrevían a caminar solos por el patio aseguraban sentir una presencia fría y silenciosa que los seguía con la mirada. El miedo no solo se quedaba en la memoria de los presentes.
Fotografías de las fiestas posteriores mostraban, a veces, sombras inexplicables entre la multitud, formas que nadie había visto al momento, detalles que nadie podía explicar. Y mientras Halloween regresaba cada año, la pregunta persistía: ¿realmente había desaparecido el asesino? ¿O continuaba observando, esperando que alguien volviera a abrir la puerta de la fraternidad? Porque la verdad era simple y aterradora. En una noche donde todos se esconden detrás de una máscara, nadie es realmente quien dice ser. Y el asesino sin rostro podría estar bailando entre ellos otra vez, esperando su momento, silencioso, invisible, letal. Y cada Halloween, los nuevos estudiantes sienten que los ojos de la máscara blanca los buscan, recordándoles que algunos fantasmas no descansan y que algunas fiestas terminan solo cuando alguien se vuelve la próxima víctima. Era la noche de Halloween de 1984, en una carretera solitaria de Nueva Jersey. La luna llena iluminaba el asfalto húmedo, reflejando las sombras de los árboles que se inclinaban como espectros sobre el camino. El aire era frío y cortante, y cada ráfaga de viento parecía susurrar secretos que nadie quería escuchar. Los primeros conductores notaron algo extraño: una silueta al borde del camino, inmóvil, con un largo vestido blanco que parecía moverse apenas con la brisa. Su cabello oscuro caía sobre los hombros, y su rostro parecía perdido entre la desesperación y el dolor. Levantaba una mano, pidiendo ayuda. Al principio pensaron que se trataba de una joven disfrazada, una broma de Halloween para asustar a los viajeros desprevenidos. Pero conforme la noche avanzaba, más conductores informaron haber visto exactamente la misma figura, siempre en el mismo tramo de carretera, siempre levantando la mano como si implorara algo imposible. Algunos decían que al mirarla de cerca podían distinguir lágrimas en su rostro. Otros aseguraban que sus ojos reflejaban un miedo profundo y extraño, como si conociera de antemano algo terrible que estaba por suceder. Sin embargo, cada vez que alguien se detenía, giraba la cabeza para acercarse. La mujer desaparecía sin dejar rastro, como si se hubiera fundido con la oscuridad. La policía local fue alertada, recorrió la zona y revisó cada kilómetro de carretera. No encontraron rastros, ni huellas, ni señales de que alguien hubiera estado allí. Era como si la figura blanca solo existiera para aquellos que la habían visto. Pero esa misma madrugada ocurrió un accidente que dejaría helados a todos los que habían sido testigos de la aparición. Un coche se salió del camino, volcó y quedó entre los arbustos. Los servicios de emergencia llegaron de inmediato y hallaron, dentro del vehículo, el cuerpo sin vida de una mujer vestida de blanco. Murió horas antes de que los conductores aseguraran haberla visto viva. El misterio se intensificó. La noticia recorrió los medios locales. Una mujer muerta, aparecida en la carretera, y decenas de testigos que aseguraban haberla visto suplicando ayuda. Nadie podía explicarlo. Nadie entendía cómo alguien podía estar viva y muerta al mismo tiempo. Desde aquella noche, la carretera se ganó la reputación de maldita. Cada Halloween, decenas de conductores informan haber visto la misma figura, exactamente en el mismo lugar. Una mujer vestida de blanco, levantando la mano, con ojos que imploran ayuda, y un silencio que parece absorber cada sonido del motor, cada latido del corazón. Los que han tenido la suerte de detenerse aseguran que su presencia es sobrecogedora. Algunos intentan hablarle, preguntar quién es, qué necesita, pero la mujer no responde. Solo los mira,
con una mezcla de tristeza y reproche, y luego desaparece entre la oscuridad sin dejar rastro. Los lugareños cuentan historias de antiguos accidentes en ese mismo tramo, de viajeros que se desviaron y nunca regresaron, y de una presencia que siempre parece acompañar a los conductores, invisible pero vigilante. Algunos creen que es un espíritu atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos, buscando regresar a casa y repitiendo una y otra vez la misma noche de Halloween. Con el paso de los años, la historia se volvió leyenda urbana. Los testigos aseguran que no solo aparece en el asfalto, sino también entre la niebla de los bosques que bordean la carretera, flotando sobre los arbustos, extendiendo su mano en un gesto silencioso de súplica. Si conduces por esa carretera en Halloween, mantén los ojos abiertos y el corazón firme. Porque si ves la figura blanca en el borde del camino, si levanta la mano hacia ti, recuerda, ella no busca jugar ni asustar. Ella busca que la lleven a casa, pero su casa pertenece a otro mundo. Y cada noche de Halloween, quienes la han visto sienten que tal vez, solo tal vez, la próxima víctima seas tú. Era la noche de Halloween y el vecindario estaba lleno de linternas de calabaza y luces parpadeantes. Los niños corrían de puerta en puerta, recolectando dulces, mientras los adultos los observaban desde los porches. Sin embargo, en una calle apartada, apareció un grupo que nadie había visto antes. Niños con trajes antiguos e impecables, y sin rostro. Sus caras eran lisas, vacías, como porcelana sin tallar, y sus risas parecían resonar directamente en la mente de quienes los escuchaban, en lugar de en sus oídos. Caminaban por la acera, extendiendo las manos y murmurando, ¿dulces o travesuras? Los vecinos los miraban, fascinados y aterrados, pero nadie se acercaba demasiado. Andrés, un joven curioso y valiente, decidió seguirlos. No creía en fantasmas ni leyendas, y pensó que era su oportunidad para demostrar que todo era un engaño. Caminó tras ellos por la calle que parecía alargarse más de lo habitual. Cada paso hacía que la risa de los niños se volviera más fría, el aire más pesado y la oscuridad más densa. Parecía que algo invisible lo atraía hacia adelante, una fuerza que lo empujaba a adentrarse en la niebla que surgía del asfalto. Andrés intentó alcanzarlos y gritarles, pero al tocar a uno de los niños, su mano atravesó el cuerpo como si fuera sombra. Sintió un escalofrío que recorrió su espalda y un silencio momentáneo que lo dejó sin aliento. Entonces, los niños giraron sus cuerpos vacíos hacia él y lo llamaron, con una voz hueca que retumbaba en su cabeza. «Ven con nosotros». El corazón de Andrés se aceleró. Intentó retroceder, pero la calle se estiraba y encogía, y los niños sin rostro empezaron a avanzar, flotando con pasos que no hacían ruido. Andrés empezó a correr tras ellos, siguiendo la voz que lo llamaba y la risa que lo envolvía, sin darse cuenta de que cada paso lo alejaba más del mundo que conocía. Y así, mientras la niebla cerraba el camino, Andrés se adentró en la oscuridad, con los niños sin rostro delante, llamándolo y guiándolo hacia algo que nadie podía ver. Horas después, Andrés ya no estaba. La calle y el vecindario parecían normales de nuevo, pero él había desaparecido. Sus amigos y vecinos buscaron durante días, preguntando a todos, inspeccionando cada calle y casa, pero nunca encontraron rastro de él. Los adultos intentaron explicar la desaparición con lógica, pero los rumores crecieron. Andrés había seguido a los niños sin rostro y había desaparecido en su mundo. Los niños sin rostro regresan cada Halloween, idénticos,
caminando por la acera y extendiendo las manos, llamando a los curiosos y los incrédulos. Quienes los ven sienten un impulso irracional: seguirlos, acercarse, tocar lo imposible. Y si lo hacen, como Andrés, desaparecen sin dejar rastro. Nadie sabe qué pasa con ellos dentro de la niebla que rodea a estas figuras, ni si alguna vez regresan. El vecindario aprendió a evitar la calle cada Halloween. Los adultos advierten a los niños: no sigan linternas que flotan solas, no se acerquen a risas sin eco y nunca miren demasiado tiempo a los rostros vacíos, porque cada año los niños reaparecen, esperando a alguien que los siga. Y aunque algunos logran escapar, otros, como Andrés, quedan atrapados para siempre, absorbidos por la niebla y las sombras que los niños sin rostro controlan. Cada Halloween, los curiosos recuerdan que no todos los que siguen a los niños sin rostro tienen la suerte de regresar. Andrés quedó como advertencia silenciosa. La curiosidad puede ser mortal, y la noche de Halloween puede llevarse más que dulces. Puede llevarse la vida misma. Era Halloween, y Julia estaba sola en casa. Sus padres habían salido a una fiesta vecinal, dejándola a solas con su perro y las luces de calabaza que parpadeaban en la ventana. A la primera hora de la medianoche, un golpe seco resonó en la puerta. Julia pensó que eran ramas o algún bromista, pero el golpe se repitió exactamente cada hora. La chica revisaba la puerta cada vez y no había nadie. Solo silencio, un frío que se filtraba por la madera y un eco que parecía burlarse de su miedo. Decidió ignorarlo, concentrarse en una película, pero cada hora el golpe volvía, más insistente, más cerca. No había pasos ni sombras, solo el sonido metálico y constante de alguien llamando a su puerta. A la tercera hora, la curiosidad y el terror se mezclaron. Julia abrió la puerta con cuidado, pero no había nada afuera. La calle estaba desierta, cubierta de hojas secas y niebla baja. Sin embargo, el aire olía a humedad y a tierra removida, y sentía como si alguien estuviera allí, respirando cerca de su cara. Decidió bloquear la puerta y encender todas las luces, pero los golpes continuaron, ahora acompañados de un susurro apenas audible: su nombre. Cada vez que giraba hacia la ventana, creía ver una figura que desaparecía entre la neblina. El miedo se volvió absoluto cuando comprendió que los golpes no eran aleatorios. Seguían un patrón, un llamado que parecía medir su miedo y paciencia. Julia decidió llamar a la policía. Mientras marcaba el número, los golpes se detuvieron, solo para volver más fuertes y violentos al instante en que el operador respondía. La figura, que nunca vio completamente, se movía justo fuera del alcance de sus ojos, siempre observándola, esperando que hiciera algo. Al final, desesperada, tomó valor y abrió la puerta por última vez. Un frío helado la envolvió y sintió un aliento en su cara, pero no había nadie, solo la sensación de un visitante que no tenía intención de irse. Julia cerró la puerta de golpe y los golpes cesaron, pero cuando se acostó, escuchó pasos leves alrededor de su habitación. Julia se sentó en la cama, temblando. Los pasos se movían lentamente por el pasillo, rozando las paredes, deteniéndose frente a su puerta. El perro, acurrucado junto a la ventana, gemía bajo la cama, incapaz de emitir un ladrido. 3 golpes, como los de la medianoche. Julia contuvo el aire, miró la manija de la puerta. Se movió apenas, un tirón suave, como si alguien la probara desde afuera. Reunió el poco valor que le quedaba y susurró: ¿Quién está ahí? Silencio. Luego un sonido, algo arrastrándose. Pasos que se alejaban, bajaban las escaleras, y después, el chillido de la puerta principal abriéndose sola. Julia corrió a la ventana. En la calle, entre la neblina y las luces naranjas de las calabazas,
Vio a alguien caminando fuera de su casa. Llevaba un disfraz antiguo, una máscara de rostro pálido con una sonrisa fija y un abrigo oscuro empapado por la lluvia. Se alejaba sin tocar el suelo, deslizándose entre la neblina y las luces de calabaza, como si abandonara la casa por completo. Julia observó con incredulidad, paralizada pero a salvo. Cuando finalmente recuperó el aliento, corrió hacia la puerta principal y la cerró con llave. Afuera la noche continuaba tranquila, pero Julia sabía que algo había rondado dentro de su hogar y que, de alguna manera, había decidido dejarla vivir. Julia se apoyó en la puerta, con las manos temblorosas, tratando de recuperar la respiración. El perro, todavía inquieto, olfateaba el aire como si supiera que algo había pasado que ella no podía ver. Afuera la calle parecía tranquila, las luces de calabaza parpadeando suavemente y la neblina disipándose lentamente. Se sentó en el suelo abrazando al perro y poco a poco la tensión comenzó a ceder. La figura, aquel visitante de rostro pálido, se había marchado. No había señales de violencia ni de intento de entrada. Solo había estado allí, observando, midiendo su miedo, y había decidido alejarse. Julia no entendía por qué a ella, ni por qué la había dejado vivir. Sin embargo, incluso con las ventanas cerradas y la puerta con llave, sentía a veces un frío pasajero, un leve susurro que parecía deslizarse por la casa, recordándole que aquel visitante podía volver cuando quisiera. Desde entonces, cada Halloween, Julia recuerda esa noche. Y aunque sobrevivió, sabe que la presencia acecha, siempre al borde de la puerta, midiendo, esperando.